Bien, empezaremos nuestra clase, ya estamos en horario y ya tenemos un número interesante de participantes. Bien, el tema de hoy es el tema 3 y nos toca hablar sobre investigación científica, especialmente aquellos temas que tienen que estar ligados al ámbito de la medicina. El tema de la investigación es bastante amplio. Por lo tanto, se puede hablar de este tema en muchas disciplinas y todas las disciplinas hacen investigación, pero no necesariamente exactamente todas hacen lo mismo o la forma de encarar la investigación sea la misma. En el ámbito de la medicina esto es totalmente especial porque trabaja con seres humanos y para los seres humanos. Este contexto del área de salud no tiene las mismas características que el resto de las disciplinas. Así que lo vamos a ir abordando desde un punto de vista más genérico y aterrizando en lo que es la formación médica. ¿Okay? Cuando hablamos de trabajar con el tema de investigación científica, normalmente debemos estar observando las condiciones en las cuales se va a realizar. El objeto de investigación es un tema de punto de vista con la cual todo investigador tiene que participar. Cuando hablamos de objeto, estamos haciendo referencia a la temática con la cual vamos a ir trabajando, ¿sí? A veces tenemos que ver, por ejemplo, con el cáncer. Entonces, nuestro objeto de estudio o de investigación es el cáncer, ¿ya? Pero a veces el cáncer no viene a ser el objeto de estudio, sino es el ámbito social, ¿sí? La parte humana, dependiendo al tipo o enfoque de estudio que uno pretende realizar. Pero en líneas generales, si no observamos la parte social, humana y demás, el objeto de estudio es aquel problema que intentamos resolver. Por lo tanto, para eso vamos a necesitar el apoyo de técnicas, métodos, materiales y recursos económicos especialmente. Sin eso no es posible hacer una investigación. ¿Para qué se hace una investigación? Normalmente es para encontrar la solución a un determinado problema. Si encontramos un problema, necesitamos solución. Es lo que hace un médico. Normalmente está buscando soluciones a los diferentes problemas que tiene dentro de su ámbito de trabajo. Si está en consulta médica, normalmente vamos a estar viendo que está tratando pacientes y estos pacientes necesitan atención, necesitan resolución de sus problemas de salud. Esa es la finalidad, buscarles una respuesta a los problemas que tienen, ¿sí? Entonces, dentro del ámbito de la investigación, esa es la finalidad de la investigación. Pueden buscarse motivaciones, pueden buscarse, qué sé yo, razones para poder hacer el trabajo de investigación y demás, ¿sí? En otras áreas necesita justificarse, necesita darle un enfoque que le permita tener sentido al trabajo. Sin ese preámbulo de indicar su importancia, pues normalmente no puede salir el trabajo de investigación. Pero en el ámbito de salud, todo paciente ya es un trabajo de investigación. Podemos trabajar con muchos materiales, con muchas técnicas, muchos métodos. Podemos trabajar de forma interdisciplinar
a través de las especialidades, a través de otras profesiones que también están ligadas en el ámbito de la salud, y hacer un equipo para dar solución a eso. A ver, si hablamos del tema interdisciplinar, ¿cómo funcionaría el trabajo de un médico? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Cómo funcionaría qué? Andresa, buenas tardes, ha llegado por fin. ¿Qué había Gustavo, preguntado? ¿Cómo funcionaría qué? la interdisciplinaridad. Un conjunto, pues, de varios sectores. ¿Como cuáles? Nombres, quiero nombres. A ver, dentro de la salud podría ser una equipo multidisciplinar utilizando la área médica, enfermería, fisioterapia, nutrición, y por ahí sería, creo. Por ejemplo, doctor, he estado viendo que hay una, creo que en el vólvulo o es en el estreñimiento, el que está por semanas. Hay una razón, o sea, había razones, ¿no? Había lo que decía era que por falta de agua, falta de fibra o también exceso de fibra, pero lo que yo estaba más viendo decía algo extraño, decía intervención o mal desarrollo de los nervios, ¿cómo se llama? Eh, no son cervicales, es por la parte del coxis, hay unos nervios, creo. Sí, Sí, eso decía. Y esa parte era más para el área, o sea, era área de el gastro, pero también era un área también para los de fisio también, por lo que es una afección más de los nervios. Había varias técnicas de ejercicios para aliviar eso. así es. Mijael, ¿qué querías decir? Hablando en un sentido más general, se puede decir de que cuando hablamos de una interdisciplinaria, vamos a hablar primero de una disciplina que puede ser diagnóstico, luego tratamiento, después recuperación y también, ¿por qué no hablar también de una disciplina que se ocupe de la prevención también? Sí, sí, sí. Hay conceptos que se manejan, por ejemplo, de intra-inter. Intra es hacia adentro, ¿no? Si vamos a hablar del área médica, entonces estamos hablando de las especialidades y las subespecialidades. Inter sería fuera del ámbito de la medicina misma, como médico. Estaríamos hablando de enfermería, estaríamos hablando de fisioterapia, estaríamos hablando de bioquímica, tienen que hacer los laboratorios, ¿no? Estamos hablando de imagenología con técnicos que tienen que hacer la provisión de imágenes para establecer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, eso es el ámbito de cobertura que uno tiene para poder trabajar con un solo paciente. Todo eso puede integrarse, ¿cierto? Entonces, el trabajo de la investigación dentro del ámbito de salud es cotidiano. Si uno lo ve como un ámbito de investigación, pues va a abrírsele más las perspectivas de visibilizar y visualizar los problemas que tiene el paciente con relación a otros casos similares con los cuales se está tratando. Porque normalmente pues, se dice que cada paciente es único y su tratamiento también debe ser único. Pero si lo ponemos en el marco general, vamos a encontrar un patrón de conducta, ya sea fisiológico, ya sea anatómico, ya sea de trauma o cualquier otra circunstancias en la que se esté analizando un problema de salud, pues vamos a encontrar un patrón. Y ese patrón hace que se saquen normas generales. De lo específico pasamos a lo general. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender dentro de los elementos indispensables de la investigación. Tiene que haber en qué trabajar, con qué apoyarse el trabajo y para qué se está haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, esa es la temática para poder dinamizar esta parte, ¿sí? Pero normalmente vamos a encontrar que
dentro de la investigación están muchas formas de comprender el tema de la investigación. De acuerdo a la literatura y quienes han trabajado en este ámbito, hacen una clasificación. Por ejemplo, según su propósito. Están incluidos ahí el conocimiento básico y la aplicada. Básico se entiende aquello que intenta resolver un problema de forma específica y que su objeto de estudio es el problema en sí, más el paciente no tiene nada que ver, solamente es un vehículo, es un medio en el cual se está estudiando, ¿sí? Pero lo que se está estudiando en realidad es la dinámica, la funcionalidad, la virulencia, cualquier otro aspecto que interese, pues eso es lo que se está haciendo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las investigaciones básicas se están ahondando en todo el planeta Tierra por el tema del coronavirus, ¿sí? Todos se están estudiando. Inclusive hay postulados generalistas que dicen que creo que se ha hecho mucho escándalo con la temática del coronavirus con respecto a otros problemas de salud, por decirlo, ¿no? Entonces, hacen comparaciones de forma genérica en la que la cantidad de muertes, por ejemplo, por cuestiones de letalidad con el virus y respecto a la letalidad del cáncer, por ejemplo. El cáncer le lleva con mucho al virus, ¿ya? Y no hay mucho show, como algunos dirían. Entonces, esos aspectos de lo específico a lo general permiten visibilizar ciertos aspectos que dentro de un patrón podrían darnos un poco de información como para analizar y pensar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues las clasificaciones de las investigaciones son de utilidad, ¿no? Podemos estar hablando de, así como la OMS dice, de emergencia, sacamos una vacuna que va a ser aplicada y se autoriza a través de las Naciones Unidas. Bien, la aplicabilidad de eso tiene un fin, un propósito. ¿Qué va a ser? La inmunidad de rebaño en este caso, ¿no? La inmunidad de grupo. Eso implica bajar al mínimo la letalidad del patógeno. Pero esa es la intención, la finalidad cuando se hace de forma aplicada, pero no siempre va a resultar, ¿no? Hay casos, por ejemplo, cuando había esta otra pandemia, ¿cómo se llama? De la gripe porcina, H1N1, ¿no? Sí, ¿no? Ya se me ha ido el nombre. ¿Qué iniciales tenía la gripe porcina? Sí, es eso, doctor, H1N1. Eso, ¿no? Sí. Cuando sacaron una vacuna y vieron que había efectos colaterales que se habían dado en algunos pacientes, inmediatamente quitaron la aplicación de la vacuna. ¿Sí? Pero en el caso del coronavirus, pese a que se han reportado algunos problemas de secuelas que está produciendo, aún sigue con la aplicación, ¿cierto? Entonces, esos contextos, tarde o temprano, alguien va a analizar, los va a poner en un documento, los va a cotejar y lo va a publicar, ¿cierto? Entonces, ustedes mismos se pueden hacer, investigan un poco, averiguan, ven datos, hacen sus comparaciones y van a ver la letalidad de las enfermedades humanas, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer un trabajo de investigación en la que implique ver la letalidad de las enfermedades, y todas las enfermedades, ¿no? Desde el diabetes, cáncer, y todo eso, ¿no? Inclusive el coronavirus puede entrar.
Sí, querías decir algo. Hay la diferencia entre hacer un trabajo sobre investigación y uno que sea un plan, o sea, un plan en sí, como por Sí, ejemplo, ¿sí? sí, hay diferencias. Un plan es el perfil, en realidad. Es una intención de demostrar que la utilidad de hacer pesquisa, de ahondar en una temática para sacar un bien común. Eso es un plan, pero ese plan dentro del ámbito de la investigación se llama perfil de investigación. ¿Ya? Pero en el otro contexto al que está haciendo referencia es ya la aplicación de ese plan, ¿no? Es que en la metodología, o sea, lo que he estado hasta ahora viendo es que hay que arrojar siempre un resultado o la conclusión, mientras de que en un plan, digamos, o sea, es como una vista nomás a lo que se puede hacer, entonces sería, creo que más fácil realizar un plan de que la metodología en sí. Sí, todo depende desde el punto de vista que se trabaje, ¿no? A veces, si hablamos netamente dentro del ámbito de la investigación, debería de entrarse ese plan como un perfil de investigación. Pero hay otras connotaciones temáticas, lingüísticas o de orden analítico, podemos decir, para poder hacer un trabajo de levantamiento de información, como un plan, por ejemplo, ¿no? A veces dentro del ámbito de la salud utilizamos un plan simplemente para evidenciar algunos elementos que son de vital importancia, por ejemplo, la aplicación de la cantidad de vacunas en una determinada región y ver a través de un plan a cuánto se va a llegar, cuánto se ha proyectado, cuánto se ha ejecutado. Sí, eso tendría que ser un plan, ¿no? Pero es ya de aplicabilidad, ¿cierto? Pero más que hacer un trabajo de investigación, viene a ser un trabajo administrativo, ¿ya? De gerencia, ¿no? Entonces, eso podría estar como base de datos para un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, podemos decir, tenemos 4 tipos de vacunas, se han aplicado geográficamente la vacuna A, B, C, D en regiones específicas y vamos a ver qué pasa con el coronavirus, ¿no? Las personas vacunadas con determinadas vacunas, si vuelven a enfermar o no, ahí ya estaría siendo ya un trabajo de investigación, después de haber aplicado un plan. ¿Cierto, Julio? Más o menos. Sí, doctor. Pero si, digamos, se quisiera hacer un plan que englobe, o sea, al proceso o digamos, en este caso, a las alcaldías, a las gobernaciones, uno que diga, por ejemplo, es que sobre lo físico, digamos que yo propongo un plan al Ministerio de Salud sobre el deporte, sobre que se hagan otros deportes aparte del futsal, todo lo demás, para que la población en sí ya participe. Y dentro del plan yo englobo de que esto se debería ser así, 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 con la alcaldía, así, acá, acá. Eso sería como un tema, pues un proyecto más en sí. Por eso le digo, más parece un trabajo administrativo de ejecución, ¿sí? Pero el proyecto mismo de investigación sería los resultados que reportaría la aplicabilidad de ese plan. Por ejemplo, si ha sido efectivo o no. Por ejemplo, si hablamos de deporte, futsal, básquet, voleibol, béisbol, y generamos ambientes para trabajar en ese entorno. Y vamos a ver cuánta gente y de qué edades van a hacer ese tipo de actividad física, ¿sí? Entonces, y se analiza y vemos que de todos los que se han propuestos, solo 2 tienen resultados. ¿Por qué?
porque hay una tendencia de la población a hacer esos deportes, y el resto son escasos. Entonces, hay formaciones que se vuelven de élite, ¿sí? Que no todos pueden participar y que solo algunos son los que participan. Por ejemplo, el tenis, ¿sí? No todos pueden jugar tenis, ¿sí? Porque el equipo a más llega a 2 personas y normalmente son individuales. Pero si hablamos de masa, el fútbol, ¿no? El básquet, el voleibol, futsal, son los que arrastran más gente porque permiten hacer una interacción entre personas, ¿no? O sea, hay que analizar, pero eso viene a ser un plan cuando queremos aplicar, pero la eficiencia, el resultado puede ser parte de otro trabajo de investigación. ¿Ok? Doctor, Dime. doctor, Gracias. una preguntita. Dime, No sé, un plan no sería más bien como la parte de la solución que sería propuesta después de la investigación. Podría ser también, podría funcionar después de que se ha hecho un trabajo de investigación y hacer la aplicabilidad a través de un plan. También puede funcionar. Pero mismo se vuelve a los resultados a convertirse en una base de datos para una futura exploración de qué ha resultado de eso. ¿Sí? También puede ser. O sea que se puede concatenar para poder tener más información con respecto. De todos modos, sea el propósito que sea, desde la literatura vamos a mencionar estas dos, ¿sí? Las que son básicas y las que son aplicadas. Las aplicadas, así con ejemplo que podemos dar, por ejemplo, es la aplicación de las vacunas, ¿no? Y el ejemplo para la básica es la formulación de la vacuna. ¿Sí? También hay otros, según el nivel de conocimiento. Cuando hablamos de según el nivel de conocimiento, estamos hablando de varios campos. Las más importantes son las exploratorias, descriptivas, explicativas, las correlacionales, ¿no? Esas son aquellos ámbitos en los que se aplican, digamos, dependiendo al tipo de conocimiento que se quiere hacer. Si es a nivel exploratorio, es la más básica, la más fácil de hacer. Si vamos a hablar de nivel descriptivo, estamos hablando de hacer como el análisis de la historia de la enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Hacemos una descripción del fenómeno de la enfermedad cualquiera dentro del círculo de afectación que pueda tener en el cuerpo humano, ¿sí? Con o sin fármaco. Entonces, eso ya es descriptivo. Exploratorio, pues por su simple característica, está haciendo una indagación de buscar alguna temática, alguna dificultad que podría ser de utilidad, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad infantil, después del nacimiento, podemos hablar también, o antes de concluir el periodo de embarazo, porque hay nacimientos que llegan a término con muerte fetal. Entonces se puede hacer intentar explicar todo eso, ¿no? Pero también podría estar ligado a la exploratoria y descriptiva. Y las explicativas, aquellas características como alguien de ustedes también estaba pensando, parecido a un plan, podría, digamos, intentar establecer criterios que permitan explicar el sentido de función que tiene, por ejemplo, como la vacuna. Laboratorio, desde la investigación básica, dicen tiene una eficiencia del 90%, ¿sí?
Entonces, cuando uno va a aplicar, entonces eso vamos a analizar si realmente está dentro de los 90. A lo mejor va a haber un rango de 80 a 95 de eficiencia, o tal vez más bajo. Todo eso, pues, se va a dar, ¿no? Entonces, pero, ¿qué va a resultar de eso? Va a poder establecer criterios, conductas, formatos, protocolos, normativas que permitan indagar sobre la forma en cómo esto debe ser aplicada, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la lámina tenemos el estudio que determina las causas del Alzheimer, por ejemplo. Entonces, cualquier enfermedad tiene un origen. Se puede también trabajar a ese nivel, ¿okay? Pero también tenemos según la estrategia, que podría ser de campo, aquello que se hace en el terreno mismo, se hace la recolecta, se hace el estudio mismo. Por ejemplo, podemos hablar, como el ejemplo dice, la obesidad escolar. ¿A qué se debe la obesidad escolar en colegios? Y se podía hacer un trabajo de campo. Pero también podemos hacer una investigación experimental cuando intentamos relacionar la ocurrencia de un problema a causa de algo, ¿sí? Causa y efecto. Eso nos va a dar un fenómeno experimental, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, qué sé yo, que cierto tipo de dieta permite la expresión de la obesidad. Entonces estamos hablando de causa y efecto. Otro tipo de estrategia de investigación sería la documental, aquella que nos permite buscar en la literatura todos aquellos fenómenos que puedan permitir explicar de acuerdo a las investigaciones realizadas por otros profesionales. Entonces hacemos una especie de sumario, un resumen, y intentamos darle sentido a la aplicación, a la técnica o a la metodología o al trabajo mismo que se ha realizado para encontrarle, qué sé yo, una explicación técnica que permita explicar, digamos, el problema este, ¿no? No necesitamos hacer una aplicación de protocolos experimentales ni de campo, sino en base a lo que ya se ha realizado. Y la literatura para eso está. Muy bien, jóvenes. Esta es la instrucción para la primera tarea. Se llama tarea 4A. En esta tarea ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación que tiene referencias en el ámbito de la salud y cuya característica es importante tomar en cuenta desde ese punto de vista. Estas son las instrucciones. De acuerdo al enlace que se les ha dado en la plataforma, ustedes me van a hacer un ensayo, ¿sí? Es una nota editorial que habla de la investigación y ustedes lo van a convertir en un ensayo. Eso me lo van a presentar en documento Word. Este documento Word va a tener una carátula, va a tener una introducción, y esta introducción son palabras que ustedes lo ponen desde su perspectiva de haber hecho ese trabajo de ensayo, ¿sí? Me van a poner un desarrollo. El desarrollo es de acuerdo a lo que ustedes han percibido, la información de esa nota editorial con la cual ustedes van a trabajar. Lo van a leer y lo van a simplificar de tal forma que sea un aprendizaje que ustedes están logrando sobre ese material. Luego me van a hacer su conclusión. Y esa conclusión es también palabra de ustedes que de forma afirmativa me van a indicar qué es lo que ustedes han entendido o qué es lo que consideran importante sobre ese trabajo. ¿Ok? Esa es la instrucción del trabajo.
Bien, esos son los más importantes y las que están más ligadas al ámbito de la salud. Pero todo trabajo de investigación está también ligada a un protocolo, a procesos, a etapas que se deben realizar. Está, por ejemplo, el de elegir un tema, ¿sí? El de elegir ese tema que llame la atención, y para elegir un tema seguramente ha habido una idea en concreto que permite, digamos, indicar por qué queremos hacer el trabajo de investigación o qué es lo que ha ido observando, ¿no? Entonces, para poder indagar un poco más, se hace una revisión previa de los antecedentes de lo que uno quiere hacer como trabajo. Y luego se hace el planteamiento de un problema, se analiza la problemática. Vamos a pensar, por ejemplo, en la obesidad escolar. Entonces, la selección del tema va a ser en base a la observación que uno ha tenido, y decimos, la mayoría de los estudiantes de colegio son obesos. Ya, bien, trabajaremos sobre obesidad escolar, ya tenemos seleccionado el tema. Antecedentes, vamos a revisar en la literatura esto, cuánto de información existe. Verificamos de que existe bastante, ok, es suficiente como para empezar un trabajo de investigación en el área geográfica donde estamos ubicados. Hacemos un planteamiento del problema. En el planteamiento del problema vamos a indicar, por ejemplo, que la dieta y el estilo de vida está ocasionando que haya obesidad escolar. Muy bien, excelente, ya hemos planteado un problema. Y la delimitación del problema, vamos a hablar, qué sé yo, de ciertos años, vamos a suponer desde los 10 a 15 años, 5 años de margen. Entonces estamos delimitando uno de los problemas. Vamos a indicar, por ejemplo, otra delimitación que sean de colegios públicos o privados, ¿sí? O si lo metemos a los dos, podemos hacer comparación con privado y público, ¿sí? Estamos delimitando nuestro problema, ¿ya? También otras delimitaciones podemos ver, por ejemplo, el estrato social, ¿sí? A lo mejor si viven en una determinada región o lugar o zona, es un otro factor importante, y vamos a decir que sean colegios que están dentro de cierta área, por ejemplo, área urbana o periurbana o urbana. Todo va a depender de dónde estemos queriendo hacer. Sí, entonces, doctor, delimitando el trabajo. Dime. ¿Con eso estamos refiriéndonos al campo de acción? Más o menos, sí. Estamos dándole sentido a que nuestro trabajo no sea demasiado extenso, ¿sí? Cuando se hace un trabajo de investigación, normalmente lo que uno debe hacer es trabajar puntualmente sobre un punto en particular, ¿no? Porque a veces, a medida que vamos investigando, indagando, aparecen más cosas y abarcamos todo. Para eso se hace la delimitación. Puede ser otro trabajo de investigación, mas no puede estar en el grupo, ¿sí? Para eso se las delimita, para no estar abarcando. Porque puede ser de que en una de las delimitaciones podemos poner, por ejemplo, el género. Vamos a trabajar solo con varones, no con mujeres, ¿sí? Entonces, ese es el tema de la delimitación. Y si hablamos de problemas, podemos estar relacionados, por ejemplo, una forma de delimitar un problema sería que sean estudiantes que sean de familias disfuncionales, ¿okay? Que están separados los papás. Entonces, si papá y mamá no están separados, no entran en el estudio,
Cosas de esas. Entonces, hay formas de ir delimitando el campo de la investigación para poder tener más clara la idea. Entonces, cuando uno saque sus resultados, va a decir, en familias disfuncionales, el grado de obesidad escolar es tanto, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa con los que no son disfuncionales? Ah, no, es que no era nuestro campo de estudio. Estaba delimitado solo a familias disfuncionales, ¿no? Entonces, esa es la especificidad, ¿sí? Bien, una vez hecho eso, se plantea una hipótesis. Por alguna razón estás delimitando y has planteado un problema, has logrado el tema, entonces planteas una hipótesis, ¿sí? Entonces, dentro de la hipótesis uno puede decir que el estilo de vida y la dieta establecen un alto porcentaje de obesidad escolar. Entonces, estamos culpándolos a la dieta y al estilo de vida para que por efecto, causa y efecto podemos estar viendo de encontrarle una solución, ¿no? Entonces ya estamos planteando una hipótesis y la definición de objetivos va a estar en función también a eso, ¿no? Obviamente que dentro de estos pasos también está la generación de preguntas, ¿no? Pero está ya dentro de la delimitación del problema. Después de la hipótesis vienen los objetivos. Puede ser un objetivo o varios objetivos. Pueden ser, por ejemplo, un objetivo general con 3 específicos. O pueden haber 2 objetivos generales y con 2 objetivos específicos cada uno. Depende cómo esté marcado. Por ejemplo, si vamos a trabajar con familias que no están separadas y con familias que sí están separadas, tendremos 2 objetivos, ¿no? Podríamos establecer 2 objetivos. Bien, la definición del marco teórico también va a estar de acuerdo a la temática que uno quiere abordar, ¿sí? Si está abordando, por ejemplo, el hecho de utilizar, qué sé yo, como resultado de la obesidad con estilo de vida, vamos a ir mencionando cuántas formas de estilos de vida existen. Entonces va a ser un capítulo que va a tener sus subcapítulos. Si vamos a hablar de dietas, entonces vamos a ir clasificando las dietas, ¿no? Y vamos a ver cuál de las dietas están en ese contexto. Entonces, todo eso podría verlo desde ese punto de vista. Ahora, si quisiéramos entrar en otros aspectos, por ejemplo, fisiológicos, ¿ya? Entonces, ya no sería tan sencillo de ver la dieta y el estilo de vida, sino que fisiológicamente, ¿qué está aconteciendo? ¿Qué pasa con las hormonas, ¿no? ¿Qué pasa con las hormonas de crecimiento, con el desarrollo de las otras hormonas que tiene en este caso el estudiante que está en pleno proceso de desarrollo y crecimiento? ¿Qué está sucediendo? Se acelera, se retrasa, se perturba, ¿no? O sea, se altera de alguna forma, se quita de su desarrollo normal. Entonces, a lo mejor la temática interesa por ahí. Entonces, todo va a ser, depende a qué es lo que está intentando buscar, ¿no? Por eso es que la delimitación del problema es importantísimo en ese campo también. Hay que delimitar algunos aspectos temáticos que nos digan qué cosas vamos a abordar, ¿no? Entonces, todo eso va a conllevar a que tengamos un diseño, una forma o una metodología para poder hacer el trabajo y levantar información, procesar esa información, sacarle resultados y darle conclusiones respectivas. Todo eso es secuencial y esas son las etapas con las cuales uno debe pasar para poder avanzar en esta temática. ¿Qué tipos de investigación existen o métodos? Para algunos autores van a hablar de métodos inductivos, de métodos deductivos. Inductivo, aquello que va de lo particular a lo general, ¿no?
deductivo de lo general o lo específico, métodos analíticos que van a hacer una relación de lo que está aconteciendo dentro de la fisiología humana, dentro de, qué sé yo, de un grupo de pacientes que con la misma problemática, y estamos analizando tal vez la eficiencia de un fármaco y vamos a ir viendo los efectos que va a ir produciendo. Entonces, ese aspecto analítico va a estar, digamos, buscando ver de qué manera podemos lograr una explicación, inclusive utilizando grupos en la que solo les aplicamos un placebo, ¿no? Y todos están recibiendo una farmacología, pero un grupo está recibiendo un placebo y vemos qué está pasando. Entonces, dentro del aspecto analítico se puede trabajar. Ahora, el método sintético es otra forma de poder trabajar bajo concepciones un poco más abstracto, podemos decir, ¿no? Entonces, vamos a hacer, de acuerdo a las investigaciones realizadas por otros autores, ver qué tipo de relación se ha encontrado bajo ciertos criterios. Vamos a pensar, por ejemplo, en la obesidad. Cuando alguien saca un reporte, revisa sus conclusiones y establece ahí una conclusión de por qué cree que las cosas han sucedido. Le está dando una conclusión a su trabajo, ¿no? Comparado con otro autor que ha trabajado bajo las mismas características, pero las delimitaciones temáticas han sido un poco diferentes. Y los resultados y las conclusiones no van a ser siempre la misma. Entonces, podemos hacer una especie de comparación, de relación, para encontrar un contexto que nos permite entender mejor la información, ¿no? Eso podemos hacerlo desde un punto de vista personal, que pueden venir como nombre de ensayos, porque los ensayos también existen, los ensayos que tienen diferentes clasificaciones también, ¿no? Entonces hay académicos, hay científicos, hay de opiniones, literarios, un montón de ensayos. Entonces, todo puede entrar en ese aspecto. Pero si hablamos del método científico, es seguir un protocolo. Que en la siguiente clase que nos toque, vamos a hablar netamente del método científico. Ahí vamos a encontrar la explicación de cómo es que la ciencia exige que debe cumplirse un protocolo básico para que sea aceptado como como posible candidato para declararse como documento oficial o que se convierte en una ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, la relación causa-efecto explicada bajo este contexto, siguiendo el método científico, va a dar siempre ese resultado. Y tiene procesos de experimentación, de validación, de pruebas y todo eso. Entonces, el método científico es, para la mayoría del ámbito de las ciencias, el que le da más confianza, ¿no? Y los otros pueden ya estar, pueden utilizar también el método científico dependiendo al criterio que quieran utilizarlo, ¿no? También dentro de lo que está la forma en cómo esto intenta buscar soluciones a los diferentes problemas, vamos a hablar también de investigaciones exploratorias, descriptivas, explicativas, correlacionales, históricas, experimentales, cuasi experimentales o casi verdaderas experiencias o no. Va a depender mucho del contexto con el que uno quiere hacer. Entonces, dentro de la literatura y de quienes trabajan en la investigación, hacen esas discriminaciones para poder tener más o menos una idea hacia dónde o cómo estamos haciendo. Uno puede hacer una investigación histórica, utilizando el método científico también, ¿no? Una investigación correlacional, también con el método científico. Cualquiera que sea, puede ser utilizada. La histórica, por ejemplo, si alguien quiere trabajar, por ejemplo, con el coronavirus y dice, ¿cuál será la historia del coronavirus? ¿No? ¿Desde cuándo se la conoce?
cómo es que ha evolucionado, ¿no? Hay quienes dicen, por ejemplo, dentro de la biología de los patógenos, si tienen hábitats particulares, por ejemplo, patógenos que viven en áreas frías no pueden sobrevivir en áreas calientes, o si el patógeno se desarrolla en áreas calientes, no van a desarrollar o no van a ser efectivos en áreas frías, por ejemplo, ¿sí? Dando a grosso modo. Es posible que con la conducta biológica del ser vivo sea así. Hay animales, por ejemplo, que solo viven en una determinada región y en otras no. Aunque se los trasladen, no viven, no desarrollan, o se mueren o no son viables para la reproducción. Siempre hay un factor que altera eso, ¿no? Hay grupos de animales, por ejemplo, que cuando se los cambia de lugar, de frío a caliente, fisiológicamente les pasa algo, ¿no? Por ejemplo, está el tema del pelaje de ciertos animales que en invierno cambia de un color, en verano está de otro color. O personas, por ejemplo, que tienen excesiva sudoración, en áreas calientes están transpirando como si estuvieran, qué sé yo, si fuesen una regadera viviente, ¿no? Una ducha que está saliendo. Pero si se cambia a un lugar frío o de altura, ese problema de sudoración a veces desaparece. Entonces, esas características hacen que el ser vivo tenga ciertas particularidades de desarrollo, y eso puede estar explicada en una investigación experimental, histórica o descriptiva o cualquiera, ¿no? O cuasi experimental también, en la que se puede poner analizar esos temas. Por eso es que es importante la concepción de la temática de investigación y ponerle en un contexto donde queramos trabajar. También vamos a encontrar otro tipo de clasificación en la que van a hablar si es numérica o no es numérica, o es una combinación de ambos. Si es numérica, lo vamos a llamar cuantitativa. Si no es numérica, es cualitativa. Por ejemplo, el sexo, el género, hombre y mujer, es cualitativa, ¿no? El peso es cuantitativa. Pero podemos trabajar con esos dos y lo llamamos mixto, ¿sí? Eso va a existir así. Muy bien, jóvenes, esta es la instrucción para la segunda tarea. La tarea se llama 4B, ensayos clínicos. De acuerdo al enlace que se les ha previsto en la plataforma Moodle, es un archivo PDF, ustedes me van a hacer un resumen, ¿sí? Este resumen es importante para que ustedes lo sinteticen de acuerdo al siguiente detalle. Me van a presentar en documento Word, va a llevar una carátula, van a hacer una introducción, lo mismo que en la primera tarea. La introducción es un punto de vista que ustedes le dan para entrar en temática del ensayo clínico, de acuerdo al PDF que se les está mostrando en el enlace. Luego de haber hecho el resumen, me ponen el resumen donde dice desarrollo. En este de desarrollo ustedes colocan el resumen que ustedes han realizado y después me hacen su conclusión del trabajo que han realizado, o sea que le entienden a los ensayos clínicos. ¿Okay? De eso se trata el trabajo 2 o el 4B. Bien, dentro de la investigación del área de salud, pues normalmente vamos a tener también dos concepciones importantes: la investigación preclínica y la investigación clínica. La preclínica es aquella que hacen los laboratorios, como los que están haciendo, por ejemplo, las vacunas,
hacen experiencias preclínicas y para eso utilizan, como cualquier fármaco que va a salir para uso humano, animales. Pueden ser monos, pueden ser cerdos, pueden ser gatos, perros, ¿no? Pero dentro de la fisiología, de preferencia, se usan cerdos, porque tienen fisiológicamente casi un patrón conductual fisiológico parecido al del ser humano. Entonces, estas investigaciones preclínicas son importantes para poder dar certeza de su aplicabilidad. Estas investigaciones preclínicas, por ejemplo, con el tema de la pandemia, no se los ha tomado muy en cuenta y se han saltado a la aplicabilidad de clínica, directamente la aplicación de la vacuna. Y la aplicación de la vacuna tiene también sus connotaciones, hay que hacer una investigación en ese contexto, ¿no? Entonces, estos dos también tienen sus ámbitos de concepción y hay que trabajarlas en ese sentido. Normalmente, cuando hablamos de preclínica, también está involucrada en el área básica, los estudios de casos, los estudios puntuales que tienen que ver con la eficiencia de efectividad que se va a encontrar en la fisiología, especialmente en los humanos, y otros animales como las ratas o ratones son también viables en este caso. Genéticamente, si se hacen estudios, se hacen uso, por ejemplo, de insectos. Vamos a hablar de la drosófila melanogaster, por ejemplo, la mosca de fruta. Y tiene un alto índice de reproducción y se puede secuenciar sus genes. Si se hace una alteración a nivel cromosómico, tenemos resultados, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no, doctor. No, doctor. Está bien. No, doctor. Está bien. Ok. Está todo claro, doctor. Bien, entonces, si vamos a hablar de las preclínicas, como ya les dije, va a estar en estos dos ámbitos también, la básica y la aplicada, que van a intentar encontrar soluciones. Pero cuando ya se hace uso a nivel de sociedad, ya estamos hablando de las implicancias que tiene cualquier trabajo de investigación que se haya realizado, como los fármacos, la eficiencia de ciertos protocolos y que van a dar posibles soluciones qué sé yo, a lo mejor queremos encontrar al superhombre y vamos a ver muchos detalles, ¿no? Y para eso, pues, los diferentes tipos de estudios de eficiencia y eficacia sobre su uso se van también a indagar. Si nos damos cuenta, todo lo que el ser humano hace es para investigar, es para que sea reportado como trabajo de investigación, especialmente el trabajo médico, porque todo lo que va a hacer es para la ciencia. Si va a atender, qué sé yo, como especialista en, qué sé yo, una especialidad médica cualquiera, cardiología, por ejemplo. El cardiólogo va a tener un paciente que va a ingresar y va a ingresar y va a hacer sus respectivos análisis y va a encontrar que su paciente es hipertenso, ¿no? Entonces, tiene un protocolo para eso. O va a entrar con problemas de función cardíaca, que a lo mejor el ritmo cardíaco está alterado ya desde el nacimiento, entonces tiene información como para registrar y ponerle como base de datos para un trabajo de investigación. Por lo tanto, si el médico atiende a un paciente, es base de datos por la que va a trabajar. ¿Ok?
Entonces, de eso se trata, que tengamos que trabajar con los seres humanos. Y para eso a veces necesitamos seres humanos para trabajar. Y la autorización de trabajar con seres humanos tiene larga data. Antes se trabajaba con presos de guerra, aquellos condenados a muerte o que tengan sentencia de por vida, entonces, o animales también, ¿no? Entonces, desde que se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, se han reunido muchos profesionales, especialmente en el área de salud, para considerar el destino de los trabajos de investigación con seres humanos. Y el Código de Nuremberg nace en esas reuniones y se sigue trabajando todavía para ir afinando esos protocolos donde el consentimiento informado, el trabajo con animales, el beneficio que se está esperando, las pruebas preclínicas y clínicas están para poder atenderse. Inclusive el sufrimiento físico y mental debe evitarse al máximo, ¿no? A veces podemos ver, por ejemplo, dentro del laboratorio, quisiera ver la eficiencia de una droga que mate en el menor tiempo posible. Entonces voy a inyectar y voy a observar cómo sucede eso. Si muere sin sentir o muere sufriendo. Y si ese sufrimiento dura cuántos minutos, horas, días, ¿no? Entonces, eso conlleva muchos problemas, ¿no? Si alguien va a decir, quiero la eutanasia, ya lo aplican un fármaco y su muerte es lenta, dolorosa, triste. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, tiene que hacerse pruebas. Y los humanos necesariamente tienen que entrar a veces en pruebas pilotos para poder... Doctor. Adelante. Creo que alguien quería hablar también. Sí. Voy a hablar una preguntita. Entonces, con el código de Nuremberg, dice que tiene que hacer los trabajos en animales primero. Sí. ¿Sí? ¿Y cree que por ahora que tiene los defensores de los animales, crees que eso va a cambiar? Va a cambiar. Y seguro que va a cambiar. Tanto así que en Europa, por ejemplo, si uno quiere tener un cachorro o un gato, no puede comprar. Está penado por ley comprar animales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una adopción. Uno va a adoptar. Y los protocolos de adopción, así como para los seres humanos, dice espacio físico, condición económica, condición de educación, ambiente, un montón de detalles. Lo mismo pasa para los animales, lo mismo pasa. ¿Ya? Entonces, eso va a generar que el Código de Nuremberg vaya a modificarse en un lapso de 5 a 10 años más, yo le doy, para que ya no se trabaje mucho con animales, porque van a haber muchos defensores. Dime, ¿alguien más quería hablar? Era yo, doctor. Era solo para decir, todo esto lo que estamos viendo en esta parte tiene que ver con lo que es la bioética, ¿no? Exactamente, o sea, en el trabajo de investigación la ética siempre está involucrada. Y el Código de Nuremberg nace para que ningún médico, especialmente estos temas se ha visibilizado con el trabajo de los psiquiatras, ¿sí? Jugaban con la mente y personas que no tenían nada que ver con su salud mental entraban ahí por cuestiones de interés familiar, político, y la palabra del profesional era válida para sentenciarlo a una reclusión y a la implementación de protocolos para convertirlo, qué sé yo, pues, inadaptado socialmente, ¿no? Entonces, eso sucede, y hoy en día sucede en muchos países, ¿no? Dime, ¿alguien más quería comentar?
Doctor, bueno, no sé quién quería comentar, pero hay países, ¿no? Como usted dice, que no respetan esos códigos de la bioética, especialmente, ¿no? Que donde incluso algunas empresas malintencionadas o sin ética, mejor dicho, van y trabajan justamente porque ahí no van a tener límites, ¿no? Y un Sí. ejemplo sería la China, por ejemplo. Exactamente. Y no solamente la China, ¿no? Estamos, por ejemplo, los extremistas musulmanes, por ejemplo, los que son de ese ámbito de credos o religiones en la que, por ejemplo, la mujer no es humano, ¿sí? La mujer no es humano, es un objeto. Si el papá o el hermano o el marido que contrae una deuda puede pagar con la mujer, ¿no? O puede dar de prenda o de garantía, cosas así, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos mucho que trabajar todavía en el ámbito de lo que es el derecho humano y salir de ese entorno, no solamente el tema de los animales, también el medio ambiente. En España, por ejemplo, un ecosistema ya declarado, si alguien, por ejemplo, botara basura, puede entrar a la cárcel porque ya se le considera un organismo vivo al ambiente ecológico de esa región, ¿no? A ese nivel de especificidad se está empezando a trabajar con el tema del calentamiento global y pues por eso yo les digo que este del Código de Nuremberg entre 5 a 10 años va a surgir con nuevas novedades, posiblemente, ¿no? Yo más o menos estoy calculando ese tiempo. Bien, entonces, como les decía, los ensayos clínicos ya son de comercialización, ya son de venta, ya son de aplicabilidad, ya es un producto garantizado, que los pacientes pueden ya tomarlo sin ningún problema y los visitadores médicos que normalmente existen en los centros hospitalarios o consultorios médicos van con sus nuevas propuestas de aplicabilidad de nuevos fármacos que podían entrar, qué sé yo, a un entorno también de validez de grupo, ¿no? Así como la vacuna está haciendo la aplicabilidad del rebaño para ver la eficiencia, lo mismo, se puede hacer un trabajo sistemático de ver cómo es que esto se puede aplicar, cómo se puede organizar, cuáles serían medidas o el objetivo que se está pretendiendo lograr y todo eso, ¿no? Se puede todavía seguir indagando sobre lo que ya se hace uso, por ejemplo, los antibióticos, ¿no? El uso exagerado, la mala aplicabilidad de las dosis puede conllevar a otros problemas de salud, ¿sí? Por eso se recomienda vigilancia profesional y también va a entrar ahí un nuevo profesional que es el que tiene que ver la vigilancia epidemiológica, ¿sí? Los epidemiólogos van a empezar a trabajar ahí para poder ver qué está sucediendo, de qué manera se beneficia o se perjudica con cierto tipo de fármacos que se van utilizando en el ámbito social. Inclusive hay fármacos de venta libre, otros que son reservados, otros que son prohibidas y que solo con autorización fiscal se pueden comprar y demás cosas, ¿no? Entonces, todo eso va a depender y se entra dentro de la investigación clínica para ver cómo van a funcionar esas cosas, ¿no? Entonces, los aspectos técnicos, científicos también van a entrar ahí y especialmente para poder entrar en esto del que se llama el beneficio social, el mérito social, los resultados que se logra por su uso, ¿no? Por ejemplo, cuando se sacó la aspirina, por ejemplo, para el dolor de cabeza, no ha sido tan eficiente en ese campo, pero se ha visto que es más eficiente como
como un fármaco que evita la formación de trombos, de coágulos. Entonces, cambia radicalmente hacia otro ámbito, ¿no? Otro producto también que ha salido como, a ver, que yo recuerde, el Cicatricure, por ejemplo, ¿no? Su mismo nombre dice que es para ayudar en el proceso de cicatrización, pero hoy en día se ha visto que su eficiencia como tal no está así. Más bien se ha vuelto un producto cosmético que ayuda a que la lozanía de la piel se vea tonificada, que logra rejuvenecer a las personas, especialmente a las mujeres, y hacen bastante uso de ese nuevo producto, ¿no? Cosas así que le van a encontrar un mérito social que va a beneficiar por alguna razón, ¿no? Y eso puede surgir como beneficio para el investigador, para la empresa, la industria, la farmacología, que van a reportar los éxitos alcanzados y los beneficios, y por tanto de un producto que era barato se ha vuelto caro, ¿no? Así, por ejemplo, aquí en Bolivia había un jarabe que se llama, bueno, se me fue el nombre, que era para tratar los problemas de digestión, ¿no? Arocarbol. Era sumamente barato y han visto la eficiencia del producto y se ha encarecido porque realmente ayuda mucho, ¿no? Lo mismo con los fármacos para el SIDA. Inicialmente salieron con ventas no tan caros, pero hay ciertos productos que evidentemente favorecían bien al tema de tratamiento del SIDA, y por alguna razón son los productos más caros ahora que existen, ¿no? Todo por la eficiencia que se ha logrado, por el mérito social y el mérito científico y la técnica aplicada, pues se va a lograr todo eso, ¿no? Y eso dentro del ámbito de la clínica ya. Bien, por lo tanto, todas las investigaciones médicas van a llevar siempre a la experiencia que tiene como profesional dentro del ámbito de su aplicación. Por lo tanto, no solo trabaja como profesional individual, va intradisciplinar, ¿no? Van a abordar diferentes metodologías, diferentes visiones, manejo de información cuantitativa, cualitativa, así como el Departamento de Diagnóstico Médico trabaja a nivel interdisciplinar para encontrar soluciones al problema del paciente, ¿no? De eso se trata. Bien, la siguiente clase ya tenemos nuestro examen y pues para eso ustedes van a tener que trabajar en las últimas 3 actividades. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, esta es la instrucción de la tercera tarea. Se llama tarea 4C. Es un trabajo que tiene que ver con la interdisciplinariedad en el área de las ciencias de la salud. Por lo tanto, estamos hablando de la capacidad del profesional médico de trabajar con otros profesionales. De acuerdo al enlace que se les ha previsto en la plataforma, ustedes me van a hacer otro resumen. Este es un resumen que tiene que ver con el trabajo interdisciplinar que se tiene en el área de la salud. El formato es presentable en documento Word, lleva carátula, lleva una introducción. El desarrollo es el resumen que ustedes van a hacer para poder ponerlo en donde dice desarrollo y hacen su conclusión. Eso sería el trabajo que deben presentarme en esta sección. Voy a compartir mi pantalla para que veamos las actividades que tenemos pendientes. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, y entramos a la plataforma. Bien, estamos en la plataforma. Y en la plataforma ustedes
van a tener, voy a ir mostrando algunos temas que necesito que ustedes vean y que no, algunos no lo ven. El temario está acá en el área de comunicación, ¿sí? Y las fechas de exámenes también está acá. Aquí no necesitan preguntar si hay examen o no hay examen. Entran a la plataforma y van a encontrar la respuesta, ya sea a través del celular o a través de la computadora. Cualquier equipo electrónico le va a ayudar a entrar a este tema, ¿no? Obviamente que está en PDF y necesita visibilizarse teniendo esos programas. También está el texto para estudiar para el primer parcial. Solo están los temas que entran al primer parcial. Está debajo de la asistencia, ¿ya? Doutor, Sí, adelante. é que eu não consigo pôr a assistência na plataforma. No, no va a poder poner, eso Ya. es tuición del docente, Tá bem. ¿ya? Eso de la asistencia va a estar acá, lo voy a mostrar, ¿ya? Dice cronograma de avance, ¿ya? Voy a abrir, va a salir una ventana emergente y voy a compartir esa ventana emergente para que puedan visibilizar ustedes también. ¿Dónde está la ventana emergente? Y este es. Ok, está saliendo la ventana emergente. Y ahí está. En esta ventana emergente, por ejemplo, están los temas que se están avanzando y que el docente tiene que poner, termina la clase, hasta antes de la siguiente clase ya debe estar llenado la información, ¿sí? Donde va a ir colocando las unidades de aprendizaje, las actividades desarrolladas, la descripción de la actividad que se ha desarrollado y todas esas cosas. Entonces, el día de hoy es 18 de agosto y es la unidad de aprendizaje 1 que todavía estamos trabajando. Estamos en el tema 3, investigación científica, y acá va a haber un número. Ese número indica el número de participantes en la clase. En la primera clase hubieron 22 personas, 24, luego 28, aquí seguramente van a ser 28, 26, 24, depende de todo eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este número? Este número va a salir de esto. Voy a volver a mostrarles la plataforma para que ustedes vean de dónde va a salir. Ok, está mostrando. Bien, dentro de la plataforma están, por ejemplo, los foros. ¿Sí? En el foro 1 son 22 personas que han respondido y esto se hace dentro del aula. Entonces, los que están en el foro respondido entre el horario de clases, esos son las personas que están como participantes de clase. Entonces, en la asistencia, ¿qué va a suceder? En la asistencia, lo único que yo hago es marcar la asistencia genérica. Ahí, por ejemplo, estamos el 18 de agosto. Lo único que voy a hacer es marcar eso. Voy a marcar que todos aparezcan ahí. Y voy a marcar que todos han estado presentes. Porque esto no da nota, ¿ya? Simplemente es para saber cuántas personas están matriculadas en este grupo y cuántas personas deberían de asistir a clase. Son 40 personas que deberían de estar presentes, ¿sí? Yo los guardo como asistidos a todo el mundo porque están matriculados, pero el real valor de participación de clases está en el foro. Quien respondió el foro está en clase, ¿ya? Y si me piden lista, lo único que voy a hacer es ir a la parte de reportes. En este voy a pedir, por ejemplo, que me haga un informe de los registros que yo tengo, ¿sí? Voy a pedir, por ejemplo, qué actividad. El foro, a ver, el foro 2, ¿sí? De ese día que va a ser. Y voy a pedir que me haga el registro. Y ahí me va a salir la lista de todos los estudiantes que han estado trabajando en el foro.
Doctor, Dime. ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, yo estaba respondiendo una de las veces el foro Ya. y no me percaté del tiempo y lo quise enviar ya cuando se había cerrado? No sé si me aceptó al final, pero ¿qué pasa en ese caso? ¿Registra que estuve en el foro? En el control de asistencias estás presente. En el reporte que yo tengo de participación está el foro como evidencia. ¿Ya? Si no lograste responder, pues pierdes los puntos que tiene el foro. Cada foro tiene a veces tiene un punto, a veces tiene 2 puntos, a veces tiene hasta 3 puntos, dependiendo a la pregunta que se va generando. Ya en este momento, por ejemplo, vamos a habilitar el foro, vamos a mostrar y vamos a añadir una pregunta. ¿Ya? ¿Quién quiere plantear una pregunta para que todo el mundo responda sobre el tema de investigaciones que acabamos de ver? Una pregunta que se les ha quedado como cuestionamiento, de duda, alguna cosa así. Cualquiera de ustedes. ¿Cómo piensas utilizar la investigación en tu profesión? Ya. ¿Cómo? Perdón. Bien, podemos utilizar así. A ver, vamos a corregir los errores ortográficos. Bien, ahí dice, ¿cómo utilizarías la investigación en tu formación como médico? ¿Ok? Y a eso van a responder. Vamos a lanzarlo y ustedes responden esa pregunta. ¿Cómo utilizarías la investigación en tu formación como médico? O sea, en otras palabras, eres estudiante de medicina y ¿cómo utilizarías la investigación? ¿Ya? Entonces ustedes respondan eso y todos los que respondan a este foro va a entrar a la lista de participación de clases. Quien no respondió esto no ha participado en clases. Así. Aunque hay gente que participa de forma activa y otros que solo están con el audio encendido, no dicen ni mis ni mus, ¿no? Existen de estas personas, ¿no? Entonces, igual, solo responden y van a estar ahí. Bien, vamos a habilitar las otras actividades más. Esto tienen 15 minutos más para responder el foro, por si acaso. ¿Ya? Así que a medida que yo voy explicando, voy habilitando las otras tareas. Son 3 tareas que van a estar para realizar y tiene varios días para ejecutar. Por ejemplo, la tarea 4A, 4B y 4C. Y todos hablan de investigación. Entonces, el 4A abrimos y va a decir, ver instrucciones en el video de aula, ¿sí? Y dentro del video voy a explicar qué es lo que me tienen que hacer y presentar. Para hacer el trabajo, aquí dice enlace para realizar el trabajo. Yo pongo el mouse y aparece la mano. Esto significa que es un enlace que va a ir a alguna página de internet y que ustedes deben descargar ese trabajo o leerlo en línea, como gusten, y me van a hacer el trabajo sobre esto. Pero tienen que ver la instrucción en el video, qué es lo que estoy pidiendo. ¿Ya? ¿Qué tipo de trabajo van a hacer con este documento? Podría haber puesto un PDF directamente acá, pero la idea también es de que ustedes aprendan a utilizar la internet relacionada con la plataforma, con un enlace que vaya directamente a un repositorio. Y eso estamos haciendo. Y algunos trabajos tienen repositorios en Drive, ¿no? Entonces, algunos son así, pero vamos a ir indagando. El 4B tiene también ver instrucciones y tiene su enlace, ¿ya? Y tiene 5 días para ejecutar. El último trabajo
talento del sistema. Ahí estamos, el 4C. Dice ver instrucciones de video, enlace para realizar el trabajo. Entonces, los 3 trabajos tienen enlaces para vincular, para hacer las diferentes actividades. ¿Ok? Doutor, Dime. esse enlace aparecerá o vídeo ou esse vídeo da classe? En este video de clase, yo termino de pasar clases, lo voy a bajar de Drive, porque primero tienen que grabarse en el Drive. Una vez que se graba en el Drive, lo que hago es bajarlo a un editor de video y corto en 3 partes el video y coloco los trabajos ahí, explicando qué es lo que deben hacer, ¿no? Pero eso ya saben, ya han visto cómo he hecho en las anteriores clases. Sí, es medio cruel. Cruel o Doctor, débil, me estás diciendo. doctor, no olvide que la próxima semana ya comenzamos parciales, por favor. Sí, está bien. Más son solo 3 temas, así que espero que sean 100 sobre 100. El tema de los videos interactivos es para que la forma de pasar clases tiene 2 conceptos, sincrónico y asincrónico, ¿sí? Por lo tanto, las personas que por alguna razón siempre tienen una excusa, dicen, se cayó el internet, me cortaron la luz, o mi familiar se enfermó, tuve que ir al hospital, o estoy haciendo fila en tal lugar, no lograron hacer la actividad, ¿sí? Pero el video es una herramienta de retroalimentación para los que han estado en clase y para los que no han estado en clase. Entonces, ahí van a ver todo y van a tener la instrucción de la tarea más. Porque si no, cada estudiante llama al colega y dice, dime, ¿de qué se trata el trabajo? ¿Has hecho? Sí, pásame tu trabajo. Y lo mejora y lo presenta bien. Y el otro que le ha prestado, bueno, como no ha sido mejorado, entonces el otro saca mejor nota que el que le ha ayudado, ¿no? Suele pasar. Mijael, dime. Doctor, ¿podría subir los PowerPoints de los últimos 3 temas, por favor? Los PowerPoint también están en el video. Sí, pero para... 100% están en el video. ¿Ya? Voy a hacer un espacio entonces, voy a intentar, ¿ya? De poner eso más. Es que la instrucción es de que evitemos dar mucho material porque anteriores semestres hay personas que dicen, nos dan mucho material, no sabemos qué leer, nos dan textos, nos dan PDF, nos dan montón de material y tenemos harto. Entonces la recomendación es cuanto menos conflictivo sea para estudiantes, mejor. ¿Ya? Porque a veces conflictúa la gente y dice, yo he estudiado las diapositivas, el doctor ha dicho que eso es el material con el cual dan a la clase. ¿Ya? Entonces ahí también está el problema. Entonces, quien se confía mucho en la presentación es solamente un esquema para que el docente oriente su explicación, más el trabajo completo está en el texto que yo les he mostrado al principio de clase, ¿sí? Esto tienen que leer, ahí está completo, ¿ya? Inclusive hay cosas que yo no he dicho en la presentación, eso más tienen que leer, ¿ok? Por eso es que las presentaciones no quiero poner estos semestres porque ya me ha generado algunas complicaciones con algunos estudiantes que son exquisitos en algunos detalles. Entonces, más que las diapositivas, deberíamos dar más valor al texto, ¿no ve? Al texto, eso mismo. De ahí salen las preguntas. Del texto salen las preguntas. Si yo no he explicado y está en el texto, es para pregunta de examen, a considerarse. ¿Ok? Bien, si no hay nada más... Doctor, perdón, ¿el texto en dónde se lo puede encontrar? Está en la librería Esparza.
Estás está en la plataforma, vamos a mostrar otra vez, ¿ya? Si ustedes ven la plataforma de la materia, van a encontrar información, dice planificación de aprendizaje, comunicación, ¿sí? Y pasamos a evaluaciones, contenido de primer parcial, asistencia, y a continuación dice texto para estudiar primer parcial. ¿Está viendo? Sí, doctor, estoy viendo. Ahí está. Entonces usted hace clic acá y le va a obligar a descargar este archivo en PDF. Lo puede descargar, lo puede leer en línea, como guste. ¿Ya? Pero este es el único material para estudiar. No le estoy dando PowerPoint, PDFs, artículos, revistas, libro 1, libro 2, libro 3, y estudie de ahí y de ahí voy a sacar las preguntas. Solo de este material, de este va a salir. Aquí está centralizado toda la información con su literatura más esta. Si usted quiere indagar un poco más, hay una bibliografía que está a continuación del último tema, que son varios de donde usted puede buscar y tal vez encontrar más información de lo que quisiera ahondar, ¿no? Pero ya depende de cada uno de ustedes. Bien, eso sería todo. Que la buena salud les acompañe y que den un excelente examen en la próxima clase. Va a haber acá en la plataforma recomendaciones para dar el examen. Lo voy a poner aquí donde dice planificación de aprendizajes, ¿sí? O comunicación. Creo que en comunicación vale, ¿no? Bueno, va a haber recomendaciones para dar examen, va a decir. Entonces ustedes entran y deben leer eso para evitar entender mal el cuestionario. ¿Sí? Hay algunas recomendaciones base. Lo más importante es que ustedes tengan conexión de internet ese día. Si deben de la luz, vayan a pagar. Si deben de internet, vayan a pagar, porque justo ese día, cuidado que les estén cortando la luz en internet y no poder dar el examen. ¿Ok? Bien, ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Gracias.